Bienvenidos a Siempre Animal, un espacio en el proyecto Vortex de Radio UNAM, donde exploramos cómo la salud humana, la salud animal y el entorno se conectan bajo el enfoque Una Salud, de la mano de especialistas que transforman la ciencia en conocimiento útil para la comunidad. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Les saluda con gusto Andrea Ugarte desde los micrófonos de Vortex Radio UNAM. En este episodio del podcast enfocado en la medicina regenerativa y el potencial del ajolote como modelo biomédico, le realicé al Dr. Luis Alfredo Cruz Ramírez una serie de preguntas para explorar los mecanismos biológicos de su regeneración, sus posibles aplicaciones en humanos, el papel del sistema inmunológico y, por supuesto, la microbiota, así como los avances, los retos científicos, implicaciones éticas y el futuro de esta línea de investigación. ¡Siempre animal! Bueno, antes de comenzar con este maravilloso tema, me gustaría platicarles un poco acerca de la interesante trayectoria de nuestro invitado. El Dr. Luis Alfredo Cruz Ramírez es profesor investigador en el CIMBESTAF, la GEBIO, y estudia la regeneración y biología de células troncales en salamandras y plantas. Además, participó en la secuenciación del genoma del ajolote, publicada en Nature en 2018. Bueno, y ya sin más preámbulo, me gustaría comentarles que también en el último siglo el ajolote se ha consolidado como un modelo clave en la investigación biomédica debido a su capacidad de regenerar extremidades, corazón, hígado, branquias, piel y retina. Como dato curioso, actualmente es objeto de estudio en más de 40 laboratorios en todo el mundo, incluyendo China, Japón, Estados Unidos, Europa y, por supuesto, México. En este último destaca, por supuesto, el trabajo del Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Bien, la gran interrogante es, ¿por qué el ajolote posee esta capacidad regenerativa en todas las etapas de su desarrollo, mientras que en los humanos no? Pues se ha demostrado que la regeneración no es exclusiva de este anfibio. También está presente en diversos invertebrados. Incluso los humanos regeneramos, recordemos, ciertos tejidos como la piel y el cabello mediante el folículo piloso. Sin embargo, en vertebrados esta capacidad disminuye significativamente después del nacimiento. Bien, ahora sí vamos a escuchar la entrevista que le realicé al Dr. Alfredo. Vamos a escucharla. Muchas gracias por concedernos su tiempo para poder abordar estos puntos. Primero que nada, ¿cuáles son los mecanismos biológicos clave que permiten al ajolote regenerar tejidos completos y qué tan cerca estamos de replicarlos en humanos? Pues bien, el ajolote tiene una gran capacidad regenerativa y esta extraordinaria capacidad está basada en varios procesos coordinados. Uno de los más importantes procesos de regeneración, sobre todo de las extremidades y, por ejemplo, de regiones del corazón, es la capacidad que tiene este organismo de formar un blastema, que esta estructura es un conjunto de células que tras la lesión regresan a un estado más plástico o flexible, de mayor división celular y que se asemeja al de las células embrionarias. Y luego, a partir de esta estructura, se reconstruyen los tejidos que darán origen a todas estas estructuras complejas que formaban, por ejemplo, la extremidad o la región del corazón dañado. Además, regula de manera muy precisa la inflamación en este proceso y evita la cicatrización. Esto permite que el tejido se regenere en lugar de repararse como si cicatrizara. En humanos entendemos muchos de estos mecanismos a nivel molecular, pero estamos lejos de que en humanos se pueda reproducir
una regeneración completa mediada por un blastema. Los humanos no tenemos esta capacidad de formar la estructura de blastema. Sin embargo, sí estamos avanzando hacia inducir respuestas regenerativas parciales que no impliquen el blastema, lo cual ya sería un gran salto en medicina. Desde su experiencia, ¿qué tipo de tejidos humanos cree que podrían beneficiarse primero de estos avances regenerativos? Pues bien, es probable que veamos avances primero en tejidos que ya tienen cierta capacidad de regeneración natural en el humano, como la piel, por ejemplo, como el hígado tal vez, que pueden regenerarse parcialmente. Otro tejido candidato importante es el cartílago, que normalmente se regenera muy mal y por lesiones articulares puede generar daños muy fuertes a la salud humana. Sería uno de los primeros también candidatos. Sobre todo tejidos formados por células que implican, que se conocen de manera general como tejido conectivo. También hay mucho interés en la regeneración en nervios periféricos y en la médula espinal, donde incluso una pequeña mejora en la regeneración podría cambiar radicalmente la vida de los pacientes humanos. En general, los primeros éxitos yo creo que van a venir de tejidos menos complejos antes de intentar regenerar estructuras completas u órganos mucho más complejos. Siempre animal. ¿Qué papel juega el sistema inmunológico del ajolote en su capacidad de regeneración y cómo podría aplicarse este conocimiento en medicina humana? El sistema inmunológico del ajolote es clave para que ocurra la regeneración, porque podríamos decir que responde de una manera inteligente, entre comillas, a las lesiones. Pues en lugar de de generar una inflamación prolongada, que esto llevaría a la cicatrización, más bien promueve un ambiente que favorece la regeneración. Por ejemplo, ciertos tipos de células inmunes ayudan a limpiar, entre comillas, el daño sin bloquear el proceso regenerativo. En humanos, muchas veces el problema es que la inflamación es la respuesta inflamatoria es bastante fuerte y termina impidiendo la regeneración. Entonces, si logramos modular la respuesta inmune para que se parezca más a la del ajolote, podríamos inhibir un poco la cicatrización, permitir el sanado de la herida, reducir la fibrosis, tal vez haya un ambiente más parecido al de un blastema y esto permitiría la proliferación celular y la regeneración de los tejidos. Esto es un tema muy, muy central en varios laboratorios en el mundo para entender esta gran capacidad regenerativa del ajolote y después aplicarla en medicina regenerativa. Considerando que es un campo cuya investigación va en crecimiento, ¿cuáles han sido los principales retos científicos al trasladar estos hallazgos a aplicaciones clínicas? Uno de los mayores retos en el estudio de este proceso es que precisamente se trata de un fenómeno muy complejo que involucra la expresión de muchos genes, de metabolitos o señales químicas y diferentes tipos celulares trabajando de alguna forma coordinada y de manera paralela. Entonces no basta con activar un solo mecanismo, un solo gen. No hay el gen maestro que regule la regeneración. Entonces es uno de los mayores retos. Además, los humanos y los ajolotes, a pesar de que tienen cosas muy similares, también tienen diferencias evolutivas importantes. Especialmente, como ya lo comentábamos antes, es cómo responden a la herida, es decir, cómo es la respuesta inmune, y que en algunos hay cicatrización y el otro, en el caso del ajolote, no hay esta cicatrización con deposición de un tejido fibroso.
Además, hay retos que son técnicos. Por ejemplo, cómo entregar o modular las señales regenerativas de manera controlada en el humano, sin desatar otros procesos que pueden ser malignos, como el cáncer. Existen también retos de cómo regular los genes, porque las terapias que se apliquen en algún momento en humanos tendrán que ser seguras y efectivas y prolongadas, ¿no? O sea, es decir, que su resultado no ocurra una reversión en el resultado de la regeneración. Todo esto hace que el camino hacia las aplicaciones clínicas sea lento, pero afortunadamente ha sido constante en los últimos años. Siempre animal. ¿Existen ya avances concretos o ensayos que utilicen compuestos derivados del ajolote en tratamientos médicos? Hasta ahora no existen tratamientos aprobados directamente derivados del estudio de la regeneración en el ajolote, pero sí hay avances interesantes. Algunos grupos de investigación han identificado moléculas clave en su proceso regenerativo, como algunas proteínas y factores del crecimiento, o circuitos moleculares entre proteínas y RNAs pequeños que podrían aplicarse en un momento oportuno en humanos. Algunos estudios experimentales exploran cómo estas moléculas puedan mejorar la cicatrización o modular la proliferación y diferenciación en modelos animales. Y hay enfoques también indirectos, como usar ingeniería de tejidos o cultivos celulares de células troncales, inspiradas en lo que ocurre en el ajolote. Tenemos que considerar que en realidad la medicina regenerativa, incluyendo la que se estudia en el ajolote, es un campo en desarrollo que tiene resultados prometedores, pero que aún estamos un poco lejos de la práctica clínica rutinaria. Bien, ¿cómo influye la microbiota del ajolote en sus procesos regenerativos? Un tema que hemos abordado bastante, como lo es la microbiota. Nos gustaría saber, ¿podría en este sentido tener implicaciones en el estudio del eje microbiota-salud? Este es un tema muy fascinante, pero también es muy complejo. Sabemos que existen colonias de ajolotes, poblaciones de ajolotes para uso experimental distribuidas en distintas partes del planeta, y muchas de ellas son crecidas en condiciones muy distintas. Esto implica entonces que albergan microbiomas también muy distintos o diversos. Todo esto sugiere que aunque los microorganismos podrían influir en procesos como la respuesta inmune o la cicatrización, muy probablemente no son un factor esencial para que ocurra la regeneración. Es decir, lo que conocemos como programa regenerativo del ajolote parece estar principalmente en su propia biología, es decir, no en la de los organismos que conviven con él, sino es intrínseco al programa molecular codificado en las células del ajolote. Aún así, creemos que la microbiota podría modular qué tan eficiente o rápida puede ser la regeneración, pero no es esencial. En el caso de la medicina humana, esto es muy interesante porque implica que, aunque el microbioma puede importar, no necesariamente es el elemento central, sino es más bien un factor más modulador que podría potenciar o afinar los procesos de reparación. Siempre animal. ¿Qué enfermedades o condiciones médicas podrían revolucionarse si logramos comprender y, por supuesto, aplicar completamente estas propiedades regenerativas? El impacto potencial sería enorme. Podríamos transformar el tratamiento de lesiones, por ejemplo, de médula espinal, donde actualmente el daño suele ser casi irreversible. También en el caso de amputaciones,
donde en vez de usar prótesis podríamos pensar en regeneración parcial o completa de la extremidad, o por ejemplo de dedos, por ejemplo en enfermedades cardíacas como infartos podría beneficiarse al regenerar tejido del corazón. También entender, por ejemplo, la capacidad regenerativa del cerebro en el ajolote y tratar de utilizarlo para tratamiento de condiciones como Parkinson o lesiones traumáticas, se podrían abordar de forma completamente diferente. En general o en esencia, cambiaríamos el paradigma de la medicina, pasar de reparar y controlar síntomas a realmente reconstruir tejidos dañados. Todo esto obviamente en los próximos 2 o 3 décadas, no va a ser inmediato. Bien, desde el punto de vista ético, ¿qué consideraciones deben tomarse en cuenta al utilizar organismos como el ajolote para investigación biomédica? Esto es muy importante porque el uso de los ajolotes en investigación requiere un equilibrio entre esta búsqueda de avance científico y la responsabilidad bioética. Tenemos que seguir una serie de normas éticas o bioéticas reguladas a nivel internacional y también por las NOMS mexicanas para garantizar su bienestar, minimizar el número de animales utilizados, minimizar también el número de animales que mueren y asegurar que cada experimento en el que los vamos a usar esté plenamente justificado. Hay que diseñar muy bien los experimentos previamente. Aunque el ajolote es una especie amenazada en su hábitat natural, la mayoría de los organismos que usamos para la experimentación no provienen del hábitat natural, sino son organismos derivados precisamente de colonias y reproducción ex situ. Sin embargo, hay que maximizar el cuidado de estos organismos durante la experimentación. En general, su estudio debe ir acompañado de esfuerzos para protegerlo, y también hay cuestiones éticas en la aplicación de estos conocimientos en humanos. Por ejemplo, una vez que entendamos cómo modular la regeneración en humanos, también debe haber un acceso equitativo a terapias y medicamentos derivados de esta investigación y evitar usos indebidos de las tecnologías regenerativas en humanos, sobre todo que no sea que no esté solamente al alcance de algunas manos, sino que realmente se democratice las terapias que en los próximos años podrían generarse. Excelente, vamos llegando al final. Bien, para finalizar precisamente, ¿cómo visualiza el futuro de la medicina regenerativa inspirada en el ajolote en los próximos 10 a 20 años? Yo considero, aunque no se pueda asegurar, pero considero que en los próximos 10 a 20 años veremos avances importantes. Si bien probablemente no lleguemos a regenerar extremidades completas en humanos, sí es bastante realista que logremos mejorar significativamente la reparación de tejidos complejos. Por ejemplo, también modular el resultado de la cicatrización para que no haya cicatrices muy marcadas en la piel, por ejemplo. Espero que también se puedan recuperar funciones perdidas en algunos órganos clave, como mencioné anteriormente en esta entrevista. Y estas terapias probablemente combinarán biología molecular, el uso de células troncales, el uso de biomateriales basados en metabolitos, e incluso tal vez en un futuro mucho más lejano se podría utilizar la modulación de la expresión por diferentes herramientas, que no sea invasivo y que no genere
daño en el resto de las células del organismo que se está tratando. Es decir, tiene que ser bastante local esta modulación genética. Entonces va a ser un progreso gradual, está siendo un progreso gradual, pero con aplicaciones clínicas muy concretas que podrían cambiar la vida de millones de personas. El ajolote por muchos años seguirá siendo una fuente de inspiración clave para estos estudios, y por eso hay que cuidarlo no solamente en los laboratorios, pero también en su hábitat. Al Ambystoma mexicanum y a todos los ajolotes o primos, especies cercanas al ajolote que existen en este planeta, que son 32 especies y 16 de ellas son endémicas de nuestro país. Muchísimas gracias, Andrea, por la invitación a tu podcast. Es un gusto, es un honor y estamos aquí listos para responder todas sus preguntas. Gracias. Siempre animal. Muchas gracias, doctor Alfredo Cruz. Un gran placer de verdad tener nuevamente una colaboración contigo. Gracias por compartirnos todo esto que hacen, el trabajo maravilloso para poder llegar a estas conclusiones. Y bien, recordemos, el estudio del ajolote precisamente busca descifrar los mecanismos moleculares que permiten su regeneración. Esto con la esperanza de aplicar este conocimiento en medicina regenerativa humana, como ya lo hemos escuchado. Además, por supuesto, es muy importante su conservación, es fundamental, ya que se encuentra amenazado principalmente por la degradación de su hábitat. Bien, dicho lo anterior, comprender su biología no solo podría revolucionar la ciencia médica, sino también contribuir a la preservación de esta y otras especies en peligro. Muchas gracias y nos vemos en otro episodio de Siempre Animal. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Siempre Animal. En controles, Fernando López Ramírez del programa Dímelo Histórico y Héctor Salic. Contáctanos en Facebook e Instagram Siempre Animal. Recuerden que pueden escuchar todos nuestros podcasts a través de la página de Vortex Radio UNAM. ¡Hasta pronto!